Muy buenas, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro primer podcast. Les habla la estudiante de la Universidad Interamericana de Panamá cursando la licenciatura en Criminología, Ginelis Cano. El día de hoy estaré junto con mis compañeros y colegas Kevin Fernández y Yael Escobar hablando un poco acerca de la política criminológica de la República de Panamá, la cual es la Ley 328 del 10 de octubre de 2022. Hoy estaremos enfocados en los factores nacionales que afectan la seguridad ciudadana. Este podcast está supervisado por la magíster y profesora Beatriz Pimentel Villar. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luther King. ¿Sabías que la política criminal consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado con el fin de controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales? Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que en Panamá existe una ley sobre la política criminológica, la Ley 328 del 10 de octubre del 2022, que establece ser un instrumento para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para prevenir la conducta delictiva. Esta ley promueve una estrategia coherente y articulada en materia de seguridad ciudadana a través de la prevención y será coordinada de manera interinstitucional con la participación ciudadana. Como bien hemos mencionado anteriormente, en esta ley nos enfocaremos en el artículo 4 de la política criminológica, que nos habla sobre los factores nacionales que afectan la seguridad ciudadana, las cuales las mencionaremos a continuación, como por ejemplo la disfunción familiar y la violencia doméstica. Es un tema que se manifiesta dentro del hogar como un maltrato invisible, sufrido tanto por mujeres como niños e incluso por hombres, vivido generalmente en el mayor de los silencios. También nos menciona la corrupción, que es un tema que nos indica el mal uso de un funcionario a su poder o de su autoridad. Y también podemos mencionar la falta de oportunidades para los jóvenes. Aquí en Panamá es un tema muy lamentable y lo podemos mencionar de diferentes formas, ya sea en materia de falta de empleos, poco apoyo en los deportes o hasta en tema de educación y entre otros. Y es por ello que los jóvenes escogen el camino de la delincuencia como alternativa de sobrevivencia. La deficiencia para la retención escolar. Antes de la pandemia, la educación en nuestro país ya presentaba grandes desafíos en cuanto a calidad y acceso, principalmente en los niveles de preescolar, premedia y media. Según un estudio realizado por UNICEF, en el año 2021, más de 129.000 niños, niñas y jóvenes entre edades de 4 a 20 años se encontraban fuera del sistema educativo, con más de 190.000 estudiantes en riesgo de que abandonaran las escuelas si se continuaba con la pérdida de clases presenciales. Esto seguiría agudizando el riesgo de la exclusión educativa. La marginalidad urbana es una situación de aislamiento y exclusión de las personas o grupos en un sistema social donde no participan ni gozan de los privilegios de los demás miembros. Además, la marginalidad va muy relacionada a situaciones de pobreza. La desigualdad e inequidad. La desigualdad se puede definir como el trato desigual o diferente que indica diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica, religiosa, a su sexo, raza, color de piel, entre otros. La desigualdad se puede subdividir en tres grandes tipos, que son la desigualdad económica. Es la diferenciación que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo, sociedad, país o entre países. La desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género y su cultura. Y por último, la desigualdad política, que consiste en cómo se difiere la participación política
entre distintos grupos formados a partir de diversas características, siendo las más comunes la clase social, el origen étnico y el sexo. Por último tenemos la inequidad, que es la falta de equidad, es decir, son las características inherentes de una sociedad que impiden el bien común. La inequidad tiene sus repercusiones en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como son la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento. Efecto violento por el mercado de las drogas. Los efectos de las drogas ilícitas, la delincuencia y la violencia son sumamente perjudiciales para las comunidades locales a nivel microsocial, ya que los miembros de esas comunidades tienen que vivir en medio de mercados de drogas ilícitas donde siempre están presentes la delincuencia y la violencia. La delincuencia y la violencia relacionadas con el uso indebido de drogas adoptan diferentes formas en los distintos estratos de la sociedad. Hay diferentes maneras de delincuencia y violencia relacionada con los cárteles internacionales. Hay crímenes violentos perpetrados por toxicómanos individuales o contra ellos. Y hay individuos inocentes atrapados en el fuego cruzado de las culturas de drogas violentas. Los efectos a nivel macrosocial de las drogas, la delincuencia y la violencia en relación con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y la delincuencia transnacional son diferentes a la delincuencia local, aunque guardan una estrecha relación con ella. Falta de cultura de paz. La cultura de paz se forma en un proceso de acción a largo término, establecido sobre principios morales y éticos de reconocimiento universal, que busca sembrar en la mente de los seres humanos los baluartes de la paz. Educar en cultura de paz y formación ciudadana es un reto de la comunidad educativa, ya que deben ver diferentes componentes como una forma de transformar la sociedad, lo cual permitirá al ser humano encontrar soluciones que permitan enfrentar los conflictos sin violencia, con la fuerza necesaria para llegar a soluciones en las que todos resulten ganadores en una sociedad tan convulsionada como la panameña. Finalmente tenemos a las pandillas vinculadas con el crimen organizado. La etiqueta pandilla se refiere a organizaciones que pueden ser, por un lado, grupos nacionales muy sofisticados o bien organizados con vínculos con otros grupos internacionales similares. Y por otro lado, también pueden ser grupos de corta duración, esporádicos y desorganizados. Si se tiene en cuenta que la mayoría, si no todos los grupos delictivos organizados evolucionaron, de sus inicios como pandillas callejeras, hay una transición natural de pandillas a grupos delictivos organizados a partir del envejecimiento y madurez de sus miembros. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Juan Pablo II. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Y eso es todo por hoy, gente. Esperamos que les haya gustado y les pedimos un gran favor que nos apoyes dándole like, suscribirse y dejar un comentario si quieren saber más sobre la política criminal. Y sin más nada que decir, nos vemos luego y que pasen un excelente día.